El Señor nos siga bendiciendo, amado hermano. Amén. Vamos a... ¿Dónde estamos? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Dónde estamos? A ver, hermana Carmen, ¿dónde estamos? En Romanos, ¿no? Cuando una de las cosas que venimos a este lugar es a oír la palabra de Dios. Y el que oye la palabra de Dios sabe y está siempre a la expectativa de que Dios le hable, amado hermano. Cuando oímos la palabra de Dios, vamos cambiando. Dios nos va transformando, nos va cambiando, nos va haciendo a su imagen. Y comenzamos a entender que aún muchas veces tenemos pecado en nosotros y que practicamos el pecado. Y esa palabra nos hace ver nuestra condición por medio de su Espíritu Santo. Y cuando hay realmente arrepentimiento que debe producir la palabra de Dios en los creyentes, debe haber cambios profundos, creyendo que Jesús murió por nosotros para que no seamos cristianos o creyentes olvidadizos, o sobre todo que no pongamos en práctica la palabra de Dios. Por eso que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos, tenemos que saludarnos todos, y a veces en algunos no pasa eso, ¿no? Que hace años no se saludan, hace años no se dan un abrazo, no se perdonan, pero cada día que va pasando, Dios lo va notando. No, lo va notando. Para Dios no se le escapa nada. Él dice que tiene contados nuestros cabellos. Todos nuestros cabellos lo tiene contado Él. Significa eso que cualquier cosa, cualquier prédica, cualquier enseñanza que tú has oído de parte de Dios y no lo pones en práctica, Dios lo tiene en cuenta. Pero también Dios, cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, Él pasa por alto los pecados porque Cristo ya lo llevó en la cruz del Calvario. Ahí donde estás, cierra tus ojos, no sé, y oremos al Señor. Si hay alguien que realmente tú sabes que estás mal delante de Dios y no te hablas con esa persona, no te acercas a esa persona, no está aquí de repente, no está en este lugar, pero en tu corazón está guardado eso. Pide al Señor que te dé ese poder de Cristo que en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El poder que solamente Dios nos puede dar a través de Cristo y su Espíritu, el de perdonarnos mutuamente. Padre, mira la condición que a veces tenemos delante de ti, con aquellos que puedan haber dañado nuestra vida y no lo hemos perdonado. Tú, aún siendo Dios hombre, encarnado en la cruz, lo primero que hiciste, Jesucristo, fue perdonar a aquellos que te crucificaron y a todos aquellos que te ofendieron, Señor, no solamente en la cruz, sino desde antes, Señor. Haznos entender que sin perdón no hay salvación, Señor. Sin perdón no hay conversión. Haznos entender esa verdad, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, no seamos hijos de Caín, Señor, que mató a su hermano, y ahí vino la violencia sobre la tierra, Señor. Ten misericordia, Señor. Y haznos entender la gran verdad. Vamos a Romanos 3, 16. Dice así la palabra de Dios: destrucción y miseria hay en sus caminos. No han conocido la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tomen asiento, amado hermano. El poder del Espíritu Santo me impide
terminar o correr con esto. Cada vez que digo, esta semana termino y agarro 3 versículos y termino, viene el Espíritu, o el Espíritu que está en mí, me hace ver que hay gran profundidad en estas 14 acusaciones que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, toma del Antiguo Testamento para demostrarnos que lo que él ha dicho anteriormente está basado en la revelación que Dios le ha dado de las Sagradas Escrituras. El otro día que tuvimos en Huancayo, no lo sabía esa forma, y estaban enseñando palabras cerradas, palabras abiertas, palabras cerradas, palabras abiertas. ¿Cuáles son las palabras cerradas? La palabra de Dios. No se le puede aumentar ni quitar, ¿no? Y las palabras abiertas eran las palabras con las cuales tú interpretas la palabra de Dios, ¿no? Cómo tú la interpretas y la puedes aplicar. El otro día estaba leyendo la introducción de un libro uno de los mejores libros que ha escrito John Piper, que es La Providencia Divina, y él decía, ¿no?, que los legalistas, la gente legalista, que después terminan muchos de ellos siendo sectarios, ¿no?, usan la palabra de Dios y aparentemente la usan correctamente. Y que si tú no tienes una buena comunión con Dios y no eres un creyente que interpreta la palabra de Dios, que Dios por medio de ese Espíritu Santo te da ese don, esa gracia de poder interpretar la palabra de Dios, tú eres fácilmente engañado. Porque para nada ellos usan la interpretación que Dios quiere que tenga esa palabra, porque Dios nos da esa libertad. Y él decía, y demostraba, ¿no?, porque uno de los grandes debates que ha habido en la Iglesia del Señor ha sido, por ejemplo, la cristología, el reconocer que Jesús era 100% divino y 100% humano. Y esa discusión duró más de 100 años, ¿no? Las personas que lo comenzaron no terminaron porque murieron definitivamente, ¿no? Y pasaron los años y se reunían en concilios a discutir y no llegaban a acuerdo. Lo que surgían eran sectas que interpretaban de una manera totalmente distinta, hasta que, creo si no me equivoco, en el concilio de Calcedonia se llegó al acuerdo de que Jesús era 100% humano, 100% divino, usando las Sagradas Escrituras, pero también la interpretación que Dios da a los hombres. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros, no es un hábito leer la palabra de Dios, y no la estudiamos, no la leemos, para nosotros practicar la palabra es imposible, hermano, ¿no? Es como pedirle, ¿no?, a un animal, cualquier animal, al perro, al burro, al caballo, que él cumpla la palabra de Dios. Porque jamás un animal lo va a entender, ¿me entiende? Tú puedes saber de memoria los textos de la Biblia, pero si no lo interpretas correctamente, jamás vas a perdonar, por ejemplo. Jamás vas a dejar de ser orgulloso. Jamás vas a dejar de ser autosuficiente. Jamás vas a dejar de creer que lo que tú crees es correcto, cuando no dejas que Dios te hable. Cuando te pones en posiciones de rebeldía contra Dios y contra la palabra, y usas la palabra para demostrar tu rebeldía, ¿no? Dios a través de Pablo es brillante en lo que está haciendo aquí. Hablábamos, ¿no?, que usa el sistema, todo el sistema del habla, ¿no?, para demostrarnos el proceso de cómo sale del corazón hacia afuera el pecado, ¿no? Hablábamos de que la garganta es un sepulcro abierto, es decir, que nosotros por causa del pecado estamos corrompidos por el pecado. Para Dios, aunque fuerte la palabra, somos nauseabundos, ¿me entiende? Olemos a muerte. Si nosotros estamos sin Cristo, todo pecador sin Cristo huele a muerte para Dios. Porque la paga del pecado es, como están en pecado, cuando Dios, por eso que todo lo que sale
de nuestro corazón es corrupto, es inmoral, es nauseabundo, es muerte prácticamente. Lo segundo, hablábamos, Pablo dice, ¿no?, que la lengua es mentirosa, ¿no? Pasa por del corazón sale y después pasa por la garganta y usamos la lengua y habla, y Pablo demuestra también que nuestra lengua es mentirosa cuando no tenemos a Cristo, cuando Él nos reina y gobierna en nuestro corazón, y aún siendo cristianos muchas veces somos mentirosos, ¿no? En tercer lugar, hablábamos de que los labios, ¿no?, Él compara en el Antiguo Testamento ya está escrito de que nuestros labios están llenos de veneno, ¿no? Es decir, que la serpiente, el aspid, la cobra, ellas tienen lleno de veneno, ¿no? Y cuando muerden, es como una inyección, automáticamente se activan los labios, sí, y entra a la persona que se muerde, y entra y se envenena a la persona, ¿no? Entonces todo lo que nosotros hacemos ya en pecado envenena a los demás, ¿no? Y yo creo que no estuve el jueves pasado, pero se habló por ejemplo, de la crianza de los hijos, que cuando los padres son violentos, maldicientes, o hacen cosas muy fuertes con sus hijos, ¿qué están haciendo? Los están envenenando, ¿no?, a futuro. Salvo solamente que Cristo lo pueda libertar, los hijos van a repetir la historia de los padres, porque los padres lo han envenenado con el pecado, la violencia, la ira. Y si tú analizas, de repente fue su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, y viene de una familia llena de violencia, seguro que tiene 10, 30 generaciones desde ahí, o desde siempre. Ese apellido o esa familia toda la vida ha sido maldiciente, iracundo, ¿no? Y en cuarto lugar, la boca, ¿no? La boca está llena de maldición y amargura, es decir, ya viene la maldición y la amargura. Pero ahora va a hablar de los pies. Ya no va a hablar ya ahora del sistema del habla, ahora va a hablar de cómo se ejecuta, ¿no? Cómo ejecutamos los pecados. Dice, destrucción. Sus pies son veloces para derramar sangre, dice, ¿no? Sus pies son veloces para derramar sangre. Voy a hacer rápidamente un repaso de lo que Pablo ha dicho. Pablo está usando el Antiguo Testamento, está usando. Primero, somos injustos, ¿no? No hay ninguno justo, dice. Ese es lo primero que Pablo va a demostrar. Porque él lo que quiere demostrar que al final es que todos somos justificados por la fe. ¿En quién? En la obra de Dios a través de Cristo. Somos injustos, nadie es justo, nadie, si alguien se cree que es justo sin Cristo Jesús y no está en Cristo Jesús y no vive en comunión con Cristo Jesús, no es justo, es injusto. Tarde o temprano, siempre tiene una agenda escondida. En segundo lugar, somos ignorantes, ¿no? No tenemos un real conocimiento de Dios. Todo esto es cuando somos pecadores. En tercer lugar, estamos apartados de Dios. Voluntariamente, Adán y Eva pecaron y se alejaron de Dios. Dios fue a buscarlos a ellos. Por eso Jesús dijo, yo he venido a buscar lo que se había perdido, ¿no? En cuarto lugar, somos apóstatas, es decir, antes de ser convertidos. Las cosas que Dios nos enseña en forma natural, ¿no?, al ser humano, cuando Pablo lo demuestra en el capítulo 1, de una u otra manera, nosotros nacemos con una naturaleza pecadora, es verdad, pero también Dios nos enseña en nuestra conciencia de que cuál es el bien y el mal, qué es bien y qué es mal, ¿ya? Y lo más práctico es un niño de 2 años, año y medio, ya sabe cuándo está haciendo algo malo, ¿no? ¿Quién enseña? Su conciencia, ¿no? Entonces, nosotros voluntariamente nos apartamos de Dios y decidimos ser pecadores. Ya no es que aquí Adán y Eva, no, ya nosotros decidimos ser pecadores. En quinto lugar, somos depravados, ¿no? Es decir, hacemos cosas muy malas. No todos, ¿no? Pero en algún momento de nuestra vida lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer cosas que a veces después nos vamos a avergonzar, aún siendo impíos, ¿no? Y en sexto lugar, hay maldad, somos malvados, ¿no? En séptimo lugar, somos corruptos, ya hemos dicho de la garganta, somos en labios mentirosos. Después tenemos nuestra lengua es mentirosa, y nuestros labios son destructores porque tienen el veneno del pecado.
en 10º lugar, somos maldicientes odiosos, ¿no? Es decir, hablamos maldiciones y hay amargura en nuestro corazón. Y en el 11 lugar está, somos sanguinarios, somos prestos rápidamente a hacer lo malo. Y hablábamos de Caín, ¿se acuerdan de que él nació el odio y al final terminó matando a su hermano por hacer su hermano lo bueno? Ahora vamos a hablar que somos desventurados y miserables. Es decir, aquí en realidad la palabra es, somos una ruina. Hemos sido arruinados realmente por el pecado y estamos en la miseria. Dice, destrucción y miseria hay en sus caminos. Me he olvidado, en la Reina Valera es lo mismo al final, ¿ya? Esto es algo bastante fuerte, algo que todo el poder que tiene el pecado, hermanos. Nadie de lo que está aquí tiene el poder para vencer el pecado, absolutamente ninguno de lo que está. Yo el primero, amado hermano. Nadie puede vencer el pecado. El pecado tiene mucho poder. El pecado es tan grande, el poder del pecado, que fue necesario que Cristo muriera por nosotros los pecadores. La razón principal por la cual vino Cristo Jesús fue para salvarnos del pecado. Ya que el pecado, ¿qué produce en nosotros? La muerte. Y si no nos arrepentimos hasta el día de nuestra muerte física, produce la muerte eterna. Entonces, es importante. Debería decir, ruina y miseria hay en los caminos de ellos. Los caminos son el estilo de vida que tú tienes, ¿no? Es decir, si tú tomas el camino que es Cristo, te conviertes en cristiano, porque el camino que es Cristo te va a llevar a Cristo, te va a hacer permanecer en Cristo y no te va a sacar ni a la derecha ni a la izquierda, y tú vas a ser semejante a Cristo con el tiempo. Pero si tú y yo no nos hemos arrepentido, tenemos nuestro propio camino, nuestro propio estilo de vida. Y hay muchos de nosotros, lamentablemente, que aún viniendo y participando de esta iglesia, tienen un estilo de vida que ellos han decidido vivir, que han decidido vivir a su manera, a su forma, ¿no? Y aún conociendo la palabra, pero tú hablas con ellos y al final ellos van a decidir lo que ellos quieren, lo que ellos han entendido la palabra a su manera, a su forma, pero sin que haya un maestro, sin que acepte lo que la iglesia le da, porque el Señor ha colocado en su iglesia ministerios para enseñar. Por eso que la iglesia, el pastor tiene que ser maestro, pero la iglesia tiene maestros, ministerio de maestros y también el don de la enseñanza. Es decir, Dios por todo lado te va a enseñar su palabra. Y no solamente tú. Nadie tiene la capacidad por sí mismo de aprender la palabra. Sí, está el Espíritu Santo, salvo hay casos excepcionales, muy excepcionales, que tú estás alejado en un lugar donde nadie conoce el Evangelio y Dios se autorrevela a ti porque Él te quiere salvar. No puede estar en un país musulmán, puede estar en un país cerrado que es prohibido ser cristiano y no hay ni siquiera Biblia, pero Dios se puede autorrevelar a ti y te puede comenzar a trabajar en tu vida y Él va a hacer lo posible para que tú tengas una Biblia en tu mano y Él te va a enseñar por un tiempo, hasta que tú te conectes con los cristianos, porque ahora los cristianos nos podemos conectar a nivel mundial, ya no hay escapatoria, ya hay muchos sistemas para poderse conectar, es decir, ya todos los sistemas habidos y por haber ya están dados, ¿no? Aún por más que quieran los países musulmanes, aún por más que quieran los países que prohíben que no haya internet, siempre hay una forma como conectarse. Es como ha pasado ahorita, por ejemplo, en Nepal, un país bastante atrasado, que recién estaba comenzando a surgir, un país muy, yo lo creo hasta tribal, es decir, casi una tribu, se han rebelado contra el gobierno, ¿no? Han sacado al gobierno, los jóvenes de la generación X han hecho un golpe de Estado, todo a través de las redes sociales, ¿no? Y han colocado, y han elegido también por las redes sociales su primera ministra, ¿no?
ha habido un salvajismo increíble, ¿no? Ha sido algo increíble. Las noticias no se han visto todavía en la magnitud, pero a la esposa del primer ministro estaba en su casa, la quemaron a ella con todas, y su casa y todo ella, y un sinnúmero de cosas, todos dirigidos por las redes sociales. Entonces es una ruina total, una sociedad que estaba recién tratando de ser formada, porque Nepal ha sido muy evangelizado, y por ejemplo la Iglesia de Dios Pentecostal, nuestra organización, ha estado evangelizando, ha estado y ya teniendo una iglesia ahí, no sé en qué condición habrá quedado la iglesia, pero la cosa ha sido muy difícil, ¿no? Cuando no hay quien enseñe, cuando no hay quien guíe, las cosas se pierden el control. Y de eso estamos hablando en este momento, porque la palabra dice ruina, ¿no? ¿Qué significa ruina, no? Es algo que tú, por ejemplo, tú puedes construir tu casa, ¿no? Y según tú, de la mejor manera, pero no has contratado, no has hecho un estudio de suelos, no has contratado a gente que ya tiene experiencia, has buscado qué ahorrar y al final tú no te das cuenta que las bases que tienen son unas bases que no van a soportar ningún edificio. Acá hace muchos años, cuando recién nosotros llegamos a vivir acá hace como 43, 44 años, había gente que contrataba, ¿no?, a los albañiles para que le hicieran sus casas y le daban el dinero, le daban todo, ¿no? Entonces cuando ellos llegaban a su casa, ¿no?, ya estaba construida, ¿no? Pero después con el tiempo se dieron cuenta de que lo habían estofado totalmente, ¿no? Tenían columnas, pero ¿qué hacían, no? Le ponían 4 fierritos arriba a todas las columnas y decían, y no era nada, era una estafa. O sea, acá hubo un famoso estafador que estafó a un montón de gente y se fue al final, cuando ya se cuenta que ya lo descubrieron, se fue a Argentina y ahí la gente se quedó sin casa, ¿no? Porque había que tumbar la casa, no tenía ni cementación, las columnas que tenían era falsa, todo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con esa casa? Destruirlas, una ruina. Es decir, tu inversión se hizo una ruina, no sirvió para nada. Entonces, en este tiempo nosotros estamos aceleradamente, la sociedad actual, la sociedad no solamente del Perú, es a nivel mundial. A nivel mundial estamos corriendo como un caballo salvaje, como un caballo desbocado, es decir, que ya no tiene dirección y que definitivamente en cualquier momento va a terminar cayéndose a un abismo o a cualquier lugar. Así estamos nosotros. Entonces, nosotros estamos viviendo un momento muy duro. La palabra significa en griego suntrima. Es una palabra compuesta que denota la ruptura de algo en pedazos. Es su destrucción completa y la devastación total que trae el pecado, ¿no? Aquí Pablo está hablando el efecto total del pecado sobre las personas. Entonces, el término describe las devastadoras consecuencias del avance de la maldad humana. Representa una vida destrozada, sin posibilidades de reparación, con los restos del pecado esparcidos en el camino de una persona, infectando a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, imagina, ¿no? Voy a hacer un ejemplo ahorita, ¿no? Voy a sacrificar encontraba esto más porque haz de cuenta esto ya no vale, ¿no es cierto? ¿Vale o no vale? Ya no vale, ¿no es cierto? Así es el hombre, ¿me entiende? Por causa del pecado. Eso es la consecuencia. Eso es lo que está diciendo aquí. Esa es la palabra que está usando Pablo. Ruina total. Ruina. No hay otra forma, ¿me entiende? Eso, así estamos nosotros, ¿me entiende? Si alguien aquí no se ha arrepentido realmente de sus pecados, así está para Dios, ¿me entiende? Dice Jeremías que se echó a perder en sus manos. Dice, se echó, que el alfarero estaba haciendo una vasija, ya esa vasija estaba terminada,
y estaban en la mano del alfarero, pero ahí se echó a perder. Es decir, muchas veces hay cristianos que estando en la mano de Dios, nosotros tenemos voluntad propia, hermano. A Dios a nadie se obliga a que lo siga a Él, ¿me entiendes? Dios tiene el poder para obligarte a que tú le sigas, a que tú le tengas terror, pánico, y tú lo sigas por terror, por pánico, o porque no te quieres ir al infierno, pero no estás arrepentido. Pero cuando Dios produce el arrepentimiento en tu vida, y viene de parte del Espíritu Santo, tú voluntariamente decides seguir a Dios. Porque Él te da todo. Primero te da el arrepentimiento. Segundo, te da la fe para que tú creas que Cristo tomó tu lugar, mi lugar en la cruz del Calvario. Tomó nuestro lugar. Para que Él nos sustituyera en la cruz del Calvario. Para que a Él se le imputara, es decir, se le hiciera culpable de todos nuestros pecados. ¿Me entiendes? Se llama la sustitución, la imputación. ¿Para qué? Para poder salvarnos. Por eso que el Cordero tenía que ser perfecto. El que iba a morir por nosotros no tenía que ver ni un solo pecado. Y ese era Cristo, ¿me entiende? Porque así estaba la humanidad. Antes de Cristo estábamos así, amado hermano. Los únicos que se habían salvado eran aquellos que habían creído por la fe en Dios, por la fe, así como Abraham, así como comenzó con Abel, porque el primer hombre de fe fue Abel, ¿me entiendes? Le creyó a Dios y lo fue contado por justicia. No lo dice, pero ya cuando tú revisas la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que Abel ese sacrificio lo hizo por la fe, porque él entendió y comprendió que no había otra forma de acercarse a Dios sin sacrificio, que no haya derramamiento de sangre, porque la paga del pecado es muerte, y que ese animal inocente, que no tenía ninguna culpa en tu vida y en mi vida, en el Antiguo Testamento, tomaba mi lugar para no sustituirme, sino para que su sangre cubriera, nos reemplazara, pero no tenía el poder de limpiarnos de todo pecado, solamente nos cubría nada más. Pero Cristo vino a quitar el pecado del mundo, ¿me entiende? Entonces el arrepentimiento, yo tengo que creer eso, que Cristo tomó mi lugar, que nada bueno había en mí, así como está acá, nada bueno. De repente yo quiero reconstruirlo, no voy a poder hacerlo, ¿me entiende? Porque aquí hay varias esquirlas que están aquí, ¿me entiendes? Yo lo puedo reconstruir, pero cuando tú lo veas vas a encontrar que le falta parte, ¿me entiendes? No se puede. Humanamente tú no puedes y va a estar pegado. Puedo usar el mejor pegamento del mundo, pero igual va a estar pegado. En cambio, Dios tiene poder para hacerlo todo de nuevo, ¿me entiendes? Dios tiene el poder para hacer eso mejor todavía que antes, que va a vencer, y Dios te da el poder de la fe, ese poder y un arrepentimiento continuo en nuestra vida como un estilo de vida para vencer al pecado, con el poder de la palabra, con el poder del Espíritu Santo, que va a ir entrando en tu mente y en tu corazón, y que tú vas a interpretar correctamente la palabra de Dios, no como tú quieres, no como a ti se te da la gana. ¿No? Ahí está el libro de Jueces. Ahí está el hombre que tenía el corazón conforme a Dios, que se llamaba David, ¿no? Que era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, y un día algo pasó en él y miró lo que no tenía que mirar, y comenzó a mirar y a desear a esa mujer, y al final terminó siendo asesino, porque él ordenó matar al esposo de Betsabé. Él ordenó, no fue el enemigo no fue, él ordenó. Pongan en el lugar donde está más difícil la batalla, ahí lo ponen a él. ¿Para qué? Y ahí lo mataron. El hombre que tenía el corazón conforme a Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos salimos de la mano del alfarero, o no dejamos que Dios, que Él nos forme y que permanezcamos en sus manos, para no salirnos de su propósito. Por eso dice acá claramente: destrucción, ruina, ¿te imaginas? Una persona arruinada, una persona nadie quiere tener comunión con esa persona, una persona cuerda, natural. Pero si en este mundo, ¿qué está pasando? Cada día son más las personas arruinadas, cada día son más las personas que viven en esa condición, ¿no? En esa condición. Y ahora, en el versículo 15 dice: sus pies son veloces para derramar sangre.
Cuando tú vas a Génesis 6, ¿no? El Señor nos describe en pocas palabras lo que pasó en el tiempo de Noé, ¿no? Lo primero que hubo fue que los hijos descendientes de Set, porque Set fue el tercer hijo que tuvo Adán y Eva, y los setitas, ellos se le llaman los hijos de Dios, ¿no? Pero ellos tuvieron un tiempo de comunión con Dios y sus hijas, dice en el 6.2, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que gastaban, entre las que les gustaban. Es decir, los hijos pecadores, los descendientes de Caín, eran hermosas, bellas. ¿Qué vieron ellos? La belleza, ¿no es cierto? La belleza física, la belleza natural, la belleza de por ejemplo, de alguien que es superdotado, de un hombre o una mujer que es súper inteligente, pero humanamente, y que soluciona problemas, y cuando tú hablas con él no quiere saber nada de Dios, que es un ateo, que aún contradice las cosas que son conforme a la palabra de Dios, pero tú lo ves y es brillante, es un genio, ¿me entiendes? Es un genio. Por ejemplo, es una persona brillante, ¿no? Y tú eres una joven cristiana y te impacta ese hombre y comienzas a tener acercamiento y al final te enamoras y comienzas a fornicar con esa persona. Y esa persona es tan brillante que te domina al final y te controla, ¿no? También lo mismo puede ser mujeres muy hermosas, muy bellas, en todos los aspectos, tal como el día de hoy la inteligencia artificial quiere hacer de las mujeres. Tú encuentras una superior que la inteligencia artificial ni siquiera lo puede hacer. Y aparte de que tener todas esas partes físicas, también es una mujer muy inteligente, muy astuta, muy sagaz. Y tú puedes ser un hombre de Dios, un siervo de Dios, ¿no? Puede ser un pastor, puede ser un maestro de escuela bíblica, puede ser un líder de los jóvenes, ¿me entiendes? Alguien que tiene esa influencia, pero esa persona tiene más influencia en ti que la que tiene Dios en ti, porque ya comienzas a mirar a esa persona y vas perdiendo la comunión con Dios y más importancia tiene esa mujer que Dios. Y al final terminas haciendo lo mismo, ¿no? Porque esa mujer se ha propuesto conquistar. Esa mujer se ha propuesto que tú seas su hombre, que tú seas su marido, que tú seas su marinovio, su marido y novio, ¿no? El otro día escuchaba al pastor Juan Echeverría, me decía algo que me impactó. El lunes decía, y lo llamaron en ese momento, y me dice, sí, ¿ha muerto? ¿Quién? Le pregunto. Una niñita que cuando yo fui pastor en Arequipa tenía 3 años. 3 años, me dice. Y su mamá era un poco libertina y no le puso reglas. Y se conoció con un muchacho. Y eran novios. Supuestamente se iban a casar. De un momento a otro el novio lo dejó, desapareció. Ya no había novio. Y ella se comenzó a sentir mal. Fue al médico, tenía SIDA. No sé cuántos años fue a la escuela bíblica, pero murió con SIDA. En menos de 6 meses, hermano. La otra vez que estuve en Arequipa me pidieron que orara por ella, me dijeron, todavía no sabían que lo que tenía, pero en menos de 6 meses. Algo está pasando en estos días, hermano, con las enfermedades. Como que el COVID ha repotenciado el sistema inmunológico, me parece, y que las enfermedades que están dando están matando a la gente bien rápido. 6 meses, ni un año duran los cánceres ahora. No sé, hoy día no sé quién, alguien me decía que ha muerto hoy día alguien que tenía cáncer también, hoy día, ayer he escuchado. Cuestión de meses nada más. Miren, una niña, ¿no?, que escuchó la palabra de Dios, que participó
Y escuchó cuántas enseñanzas acerca de la palabra de Dios. Ser engañada de esa manera, ¿no? Yo digo, y le decía al pastor Juan, qué malo es ese hombre, qué perverso, qué maldito es ese hombre, ¿no? Saber que él tenía SIDA, que él se está medicando, pero nunca haberle dicho a esa joven, yo tengo SIDA, ¿no? ¿No? Es decir, ya eso es, así es, esa es una vida arruinada. El sidoso, ese sidoso es una vida arruinada. Es como que si en lugar de haber tenido aquí dinero para la ofrenda, haya tenido puro pecado, ¿me entiendes? No dinero, sino pecado. Así es el pecado, ¿me entiendes? Se expande. No, se expande. Y cuando menos tú te das cuenta, estás pecando contra Dios. Estás haciendo lo malo contra Dios. Por eso digo que esto no se puede correr. No puedo correr con estas prédicas. Y para afirmar lo que el apóstol está diciendo, va a hablar otra palabra junto con ella, que dice miseria. Miseria hay en sus caminos. Es decir, eres un miserable, ¿no? Es decir, cuando tú y yo estamos sin Cristo, una vida arruinada, una vida que está marcada por el pecado y vive en el pecado. Y ya el pecado no le afecta, amado hermano. Esa persona, por más que quiera levantarse, no se va a poder levantar. Ayer predicaba nuestro hermano Rumi en Proverbios 12, 3, que es impactante. El hombre no se afianzará por medio de la impiedad, dice. El hombre no se afianzará por medio de la impiedad. Una vida arruinada es una vida impía, es una vida injusta. Escucha bien, jamás de los jamás tú te vas a afirmar, tú jamás te vas a fortalecer si no estás en los caminos de Dios. Siempre va a haber desventura, siempre va a haber fracaso. Y cuando piensas que ya lo lograste, todo se cae. Como el ejemplo que di, que la casa, ¿no? Que cuando tú comienzas a revisar esa casa, tú ves una casa bonita, pero comienzas a revisar, las columnas te parecen raras, pides que lo investiguen y te dicen, no, acá no tiene fierro, es puro cemento y del malo. Y pides que te haga un análisis de la columna y te dan cuenta que ni siquiera tiene 30 centímetros la cimentación. ¿Qué tienes que hacer con esa casa? Destruirlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo esto nos llama a una sola cosa, al plan de redención de Dios. No hay otra solución, amado hermano. No hay otra, ¿me entiende? Todo esto nos tienes que llamar. Es decir, ¿por qué Dios se está aquí trabajando con mi vida primeramente y con la vida de ustedes, de aquellos que están atentos, de aquellos que saben que cuando estoy predicando, yo estoy predicando Romanos, a veces se presentan cosas, Carlos Jesús predica sobre Oseas, ¿no? Y a veces por situaciones que como oficial de la Junta Regional tengo que salir y no puedo estar un día domingo, viene otra enseñanza, pero si tú estás atento, son 14 acusaciones que Dios le hace al hombre por medio del apóstol Pablo, que me hace a mí y a ti antes de habernos convertido a Cristo. ¿Por qué? Porque la Iglesia de Dios Pentecostal cree que Jesús salva. ¿Y de qué salva? Del pecado. Yo no puedo decir ahora, ninguno que está aquí, que está atentamente escuchando, saber de qué Jesús te salva. ¿Cuánto ha costado ese acto de redención? El otro día me fui una semana a la iglesia de Villa del Mar a enseñarles sobre el plan de redención, ¿no? Si tú agarras, mire, vamos a hacer un ejercicio bien simple. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 2. Capítulo 2. Ahí. Y termina, dice el 2.25, y ambos estaban desnudos y el hombre y su mujer no se avergonzaban. Termina ahí. Y ahora vamos, pon tu dedo ahí. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 21.
Vamos a Apocalipsis 21. Algo bien sencillo, yo quiero que entendamos, hermano. Y vi, después del juicio del trono blanco, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, preparada como una novia ataviada para su esposo. En ese lugar vamos a vivir todo. Mire, pero para llegar a esto, el plan de redención comienza en el 3.1 y termina en Apocalipsis 20.15. Es decir, todo esto, toda la Biblia, amado hermano, toda la Biblia, así como está aquí, es el plan de redención. Todo lo que Dios, mire, todo lo que Dios y nos enseña, todo lo que Él ha hecho y todas las bendiciones y los fracasos de nosotros, los pecadores, ¿no? Hay partes que son hermosas, ¿no? Hay partes que son bellas y hay partes en que ves al hombre pecando y haciendo cosas. Y ya no hubo remedio, dice, por ejemplo, ¿no? Y ya no hubo remedio, es decir, que Dios hizo todo lo que tuvo a su alcance. Y ya no hubo remedio. Y volvamos a Génesis 6, ¿no? Dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, 6.5, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Por qué? Porque el hombre estaba en ruina y era miserable. Estaba en la miseria. Es decir, ¿qué significa vivir en la miseria? Que no tienes pues nada. Nada. Pero, pastor, ¿cómo usted me está diciendo que yo no tengo nada? Si tú eres un pecador, no tienes nada. Todo lo que tú tienes está arruinado por causa del pecado. Todo. No, tengo mi familia, no, tengo mis cosas, tengo mi casa, tengo mi profesión, tengo, por si acaso, $1.000 millones de dólares. ¿Eh? Puedo vivir sin trabajar. No tienes nada. Porque el día que partas de esta tierra, eso no te vale de nada. Nos vamos al infierno, ¿me entiendes? Porque estamos en la miseria. Para Dios, ¿estamos en dónde? En la miseria. Estamos arruinados, y como estamos arruinados, estamos en la miseria. Por eso que es tan duro para el hombre levantar y después que se cae todo. ¿Cuántas familias tú conoces, amado, que los padres no hacen la declaración de herencia? No hacen. Porque lo ven que se aman. Mientras papá y mamá están vivos, todo gira en torno a papá y mamá. Los padres hacen y siguen haciendo, produciendo muchas cosas. Propiedades, empresas, dinero. Se va papá y mamá. Y el que tú pensabas que era el más pacificador es el más feroz. Es el que quiere todo. Quiere todo. Y comienzan los grandes problemas entre los hermanos. Esos hermanos que cuando estaban papá y mamá se amaban, se abrazaban, lloraban juntos y hacían tantas cosas aparentemente bonitas. Pero papá y mamá no están porque papá y mamá edificaron una casa, no sobre la roca, sino sobre la arena. Edificaron una casa que estaba arruinada, una familia que estaba arruinada y que estaba en la miseria porque no tenían a Cristo, porque no amaban a Cristo, porque no servían a Cristo, ¿me entiende? Eso es lo más importante. Todas las personas sin Cristo estamos en la miseria, hermano. Te pueden enterrar, hermano, en un sarcófago, en un ataúd de oro. Te pueden buscar la mejor funeraria que hay acá en el Perú, que puede tu cuerpo estar 30 días ahí. Porque así es en Estados Unidos, hermano. Así es en los países ricos. La gente muere hoy día y lo pueden tener 15 días, un mes. Tú pides cuánto tiempo quieren que... Porque vamos a enterrarlo tal día. Por eso ese joven Charles Kirk, creo que hoy día lo están enterrando recién. Hoy día. Y tú dices, ¿cómo es? Porque hay un sistema. Pues. Ahora, ¿tú quieres ganar mucho dinero? Anda ya pues a Estados Unidos, a esos países ricos, ahí tú ganas $10,000, $15,000, te pagan por ahí arreglar a los muertos, ¿no? Te pagan y pagan bien, hermano.
pero nadie quiere trabajar esa hoja, ¿no? A ti te gustaría trabajar con muertos todo el tiempo, ponerlos bellecitos, cuando tú lo vas, hermosos están ahí. No, es verdad, así es, ese es su trabajo. Te ríen algunos, pero eso es, ¿no? Pero ¿de qué vale que ese muerto esté bello si su alma está en el infierno? ¿Ah? No sabemos si Cristo tarda en venir, cómo vamos a morir. Y eso no es lo que importa, porque ya nuestra alma y nuestro cuerpo y nuestro espíritu están en la presencia de Dios. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Cómo estamos realmente preparados para vivir esta vida presente, no en la ruina, sino en Cristo Jesús? Cuando Pablo termina esta parte teológica en el capítulo 12, en el versículo 33, Pablo va a afirmar algo que le pidamos al Espíritu Santo que nos haga entender esta gran verdad. Si tú y yo no queremos vivir una vida arruinada, si tú y yo no queremos vivir una vida de miseria, hagamos lo que Pablo culmina. Como decir, Pablo está, él mismo, yo creo que cuando está terminando de escribir, él mismo se queda maravillado de lo que Dios le ha mostrado, y va a decir en el 33: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O a quién le ha dado a él primero para que sí se le tenga que recompensar? Él está preguntando, ¿alguien creado le ha dado a Jesucristo lo que él tiene? No. Y dice, porque de él, por él y para él, ¿qué dice? Son todas las cosas. Porque de él es la salvación que tú y yo tenemos. De él, dice que él ahora nos ha hecho, ahora somos casa de Dios, templo de Dios. El templo somos nosotros. El templo no es este lugar, hermano. Este es un local. Basta ya de creer que este es el templo de Dios. No, eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, y para que tú y yo seamos templo, ¿qué cosa ha hecho Dios? Pagar a gran precio, pagar con su sangre para restaurar esta vida arruinada por el pecado, ¿me entiende? Para hacernos nueva criatura, para regenerarnos, para darnos una nueva naturaleza en Cristo divina, de ser hijos de Dios. Más a todos aquellos que no recibieron le dio potestad de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Porque de Él, la salvación es de Él. Y Él, para mantener la salvación, hay que tener comunión con Él. Y dice, de Él y por Él. Es decir, por Él estamos aquí. Por Él estamos, por la causa de Cristo. ¿Tú crees que tu mamá te trae? Ahí está Elisheva, por ahí está, ¿cómo se llama? Sacdiel, ¿no? Por ahí está, creo, Emilia. Les traen sus padres, pero en realidad quien lo trae es Dios. Ahí está Rumi Santiago, están todos los niños, y cuanto más pequeños. Si tú dejas a tus hijos en tu casa, ¿quién los cuida? Tú te vienes al culto, ¿y quién cuida a tus hijos? Una persona que no es cristiana, definitivamente, puede ser tu hija, tu hijo. En este tiempo, hermano, malo y perverso, ni siquiera de los hijos puedes confiar cuando dejas solos con tus hijos pequeños. Así era en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé la gente se volvió mala, extremadamente malvada. Todo lo que hacía era malo. Ahí había relaciones incestuosas, ahí había infanticidio, todo lo que usted ve ahorita, todos esos pecados que vemos y que a veces nos escandalizamos, como el otro día le decía, ¿no? que en Trujillo
Mataron a un muchacho que trabajaba recogiendo basura. Se fue la semana pasada. Y llamaron a la mamá. Sí, el joven trabajaba, tenía 22 años creo, trabajando recogiendo basura, para pedirle 20.000 soles para entregar el cadáver. Si no me entregas, nos paga los 20.000, vamos a entregar a tu hijo calcinado. Y así, mano, no pagó, lo descuartizaron y lo quemaron y así le entregaron. Eso, así era en el tiempo de Noé. La gente era extremadamente mala, y vamos corriendo desesperadamente como un caballo de bocado esta sociedad, amado hermano. A veces algunos no quieren que se predique esto, hermano. A eso estamos llegando. ¿Qué? ¿Queremos que nos toquen a nosotros? ¿Que nos pase eso para recién reaccionar? Tenemos que levantarnos como iglesia, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Por qué está esa sociedad así? Porque desconoce totalmente a Dios, amado hermano. Una nación dividida por el pecado. Ahorita en la tierra creo que no hay ni una nación unida, hermano. El único que puede unir a una nación es Jesucristo. Ya no hay naciones unidas. Antes tú podías ver una nación unida y admirar esa nación. Decía, ¡wow! Mira, esa nación está en un avivamiento. O Dios está ahí y está haciendo cosas gloriosas y grandiosas. No hay, hermano. Por eso que aquí es tan real. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en el 3:16. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Por el plan de redención, lo que Dios ha provisto sigue siendo efectivo, amado hermano. Aquí, a Jesucristo. Por eso este texto es tan real, ¿no? Yo soy el camino. ¿Quieres cambiar tu estilo de vida? ¿Quieres tener un nuevo estilo de vida? ¿Quieres ser dirigido por mí y no por las modas? No por lo que dice el mundo. Como decía ayer también Rumi, nosotros no somos por lo que tenemos. Nosotros somos por lo que somos, amado hermano. Lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero ahora hay muchos cristianos que creen que son por lo que tienen. No, nadie de nosotros, como hijos de Dios, somos por lo que tenemos. Somos hechura de Dios. Somos nueva creación. Somos hijos de Dios y tenemos que responder a ese plan de redención. Por eso dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Esa verdad que nos puede costar a muchos hasta la muerte, amado hermano. Como le costó a tantos cristianos en el circo romano, en la persecución en los primeros siglos. ¿Cuántos cristianos murieron y morían quemados? Le ponían en un palo, le metían brea y venían y lo quemaban vivo. Y morían muchos de ellos cantándole al Señor y alabándole al Señor. Si tú y yo estamos aquí, todos esos, hermano, ellos pagaron mucho. Y a veces nos olvidamos que para ser cristiano, vivir en la verdad, hay que permanecer en la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida, hermano, la única vida que tenemos, la vida eterna, amén. Por eso nosotros no estamos llamados a vivir ni en la ruina ni en la miseria. Nosotros estamos llamados a vivir, amado hermano, en la roca eterna que es Cristo Jesús. Estamos viviendo y tenemos una vida eterna, una vida de paz, de gozo, de esperanza, de fe, de amor. Ya no somos miserables. Porque dice, bendito, ¿no? Bendito. Cuando a ti te dicen bendito es que tienes todas las bendiciones espirituales habidas y por haber que Dios tiene para ti. ¿Cuántos son benditos, amado hermano? Hemos sido bendecidos por Dios. Puede ser que hoy día no tengas para comer. Puede ser que tengas una o dos ropas nada más. Pero tú eres bendito. Tú tienes a Dios y lo tienes todo, amado hermano. Ya no vivimos ni en la ruina ni en la miseria. Vivimos en la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios nos abre puerta para hacer muchas cosas que jamás pensamos que Dios tiene para nosotros. Dios nos ayude a entender y a comprender de dónde Dios nos ha rescatado. Ya no somos personas ni arruinados ni miserables. Somos hombres enteros, íntegros, completos en Cristo Jesús y, amado hermano,
vivimos en la riqueza. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te alabamos y te adoramos. Reconocemos, Jesucristo. Gracias, Padre de la gloria, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo y a través de Él habernos salvado, convertido, regenerado, transformados en nueva criatura, tenemos una nueva naturaleza, Señor, en Cristo Jesús. Somos hijos tuyos, te amamos porque tú nos amaste primero, Señor amado. Padre, Cristo Jesús y Espíritu Santo, guárdanos para ti, Señor, para no arruinar esta obra tan hermosa que tú has hecho de salvarnos y convertirnos y hacernos tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos.